Fuimos al restaurante el Día de las Madres. Mi nuera le dijo fríamente al mesero: «Ella no va a comer con nosotros. Póngala aparte, por favor». 40 personas lo vieron. Yo comí sola, empujada a un rincón. Al momento de pagar la cuenta, el mesero les dio a conocer una verdad que los dejó totalmente fuera de sí. El sonido del plato despostillado, al caer con fuerza sobre la mesa, resonó seco, cortando de golpe la música alegre del mariachi. Enseguida, el olor penetrante del limpiador subió hasta mí y apretó mi pecho viejo y tembloroso. Frente a mí no había velas ni rosas, sino un bote de plástico gris, rebosante de huesos, con un olor desagradable. Fernanda, mi nuera, muy querida, con los dedos llenos de anillos de diamantes, acababa de señalarme directamente a la cara, con la mirada fría como una navaja, y soltar, palabra por palabra: «Usted se queda aquí sentada esperando lo que sobre. No ande arrastrando el cuerpo por allá afuera para no avergonzar a mi esposo y a mí. Yo soy doña Rosario, tengo 62 años». Y la historia que estoy a punto de contarles es el giro más impactante que una madre ha dado en su vida. Un giro que hizo que los desagradecidos terminaran de rodillas, llenos de un arrepentimiento demasiado tarde. El tintinear de las copas y tazas se mezclaba con las risas y las conversaciones que llenaban el salón principal del restaurante Hacienda Los Agaves. Las lámparas de cristal que colgaban del techo alto brillaban tanto que mis ojos cansados se deslumbraban. Yo caminaba detrás de ellos, con timidez, pensando entrar a la zona VIP junto con mis hijos. Pero Fernanda, mi nuera, de pronto extendió el brazo para bloquearme. Su mano, cargada de anillos brillantes, era como una barra fría atravesando el paso. Se volvió hacia el joven mesero y, con una voz tranquila hasta lo escalofriante, dijo: «Ponga a esta vieja en una mesita chiquita, junto a la entrada del baño». Yo todavía no alcanzaba a entender bien lo que pasaba cuando ella remató, con cada palabra como un clavo entrando en mis oídos: «No le des el menú. ¿Para qué desperdiciarlo? Cuando alguna mesa termine y sobren pan o sopa, tráeselo a ella. La gente mayor tiene el estómago delicado. Darle comida recién hecha es un desperdicio. Con las sobras tiene de sobra». ¿Sobras? Me quedé paralizada. La garganta se me hizo un nudo, como si hubiera tragado un puñado de cenizas. Volteé a buscar a Carlos, el hijo que parí con tanto esfuerzo, esperando una palabra en mi defensa. Pero no. Carlos evitó la mirada suplicante de su madre, bajó la vista y con toda calma se acomodó la manga impecable de su saco, como si no hubiera escuchado nada. Su silencio fue más cruel que las palabras venenosas de su esposa. Con ese silencio, estaba aceptando que su madre comiera lo que otros dejaban. El mesero me miró con lástima y luego me hizo señas para que lo siguiera hacia un rincón apartado. Yo caminé detrás de él, cabizbaja, sintiéndome como un animal viejo al que han llevado a abandonar en medio del mercado. La mesa que me asignaron cojeaba y estaba justo junto a la puerta del baño. El olor fuerte del limpiador me llegaba directo a la nariz. A mi lado había un bote grande de plástico gris. Un empleado pasó junto a mí y vació de golpe la comida sobrante de otra mesa en el bote. El ruido de huesos y cáscaras de camarón chocando entre sí sonó justo a mi oído. Unas gotas de salsa salpicaron hasta la orilla de mi mesa. Ese era mi lugar esa noche. El estómago empezó a retorcérseme. Me vinieron a la mente aquellos días de lluvia torrencial de hace 30 años. En ese entonces, mi marido murió joven y me dejó sola con un bebé en brazos y las manos vacías. Toda mi herencia era una vaporera vieja para hacer tamales y una fuerza de voluntad enorme para seguir viva. Yo me ponía a vender tamales en la esquina, empapada de niebla y frío desde la madrugada hasta que caía la noche. Había días malos, tan malos que lo ganado no alcanzaba ni para comprar el medicamento cuando mi hijo se enfermaba de fiebre. Recuerdo muy bien una noche en la que Carlos, mi mijo, mi niñito, lloraba de hambre. Lloraba sin parar, con la carita toda manchada de lágrimas y mocos. En mi bolsillo solo me quedaban unas cuantas monedas de pesos. Preparé entonces un plato de sopa. No era una crema de calabaza fina como las de ahora. Era solo un caldo de huesos muy ralo,
con unos pedacitos de carne. Pero era todo lo mejor que podía sacar en ese momento. Puse el plato humeante frente a mi hijo. El niño miró la sopa y sus ojitos se iluminaron como estrellas. Agarró la cuchara y empezó a comer con ansia. Al verlo comer, se me hacía agua la boca. Yo también tenía hambre. Hambre de la que siente la gente que trabaja con las manos. Hambre de madre que ha pasado todo el día sin probar bocado para guardar el dinero y así comprarle leche a su hijo. «Mamá, ¿usted no va a comer?». Carlos levantó la carita y me preguntó, con los labios todavía manchados de caldo. Yo sonreí, tragué en seco y le acaricié la cabeza, mintiendo sin pestañear. «Yo ya comí, mi amor. Estoy bien llena». «Mijo, cómete todo para que crezcas fuerte». Esperé a que terminara de comer y se quedara dormido con su pancita redonda y llena, y solo entonces me atreví a ir de puntitas a la cocina. Esa noche me acosté con el estómago vacío, pero el corazón me ardía de una calidez extraña, porque mi hijo se había ido a la cama sin hambre. Miré mis manos, estas manos toscas, llenas de callos y marcas de quemaduras por el aceite y el vapor de la vaporera de tamales. Con estas manos formé miles y miles de tamales, juntando moneda por moneda para que Carlos creciera. Lo alimenté con los mejores pedazos de carne que tenía. Lo alimenté con la leche más dulce que pude darle. Yo pasé hambre, bebí solo agua, para que él comiera hasta llenarse. Entregué mi juventud, mi apariencia y mi salud, para que él tuviera el cuerpo fuerte y la presencia elegante que luce hoy. Y ahora estoy encogida en la oscuridad. El foco encima de mi cabeza parpadea, como si estuviera a punto de fundirse, igual que mi vida en este momento. Delante de mí, los meseros van y vienen sin parar. Llevan en sus charolas de metal brillante platos con la comida que van retirando de las mesas. Un muchacho pasa a mi lado. En su charola veo un plato de crema de calabaza, aún caliente, apenas a medio comer, de un color naranja espeso que todavía echa vapor. El aroma de la crema y la pimienta negra me llega directo al olfato. Él me lanza una mirada rápida, entre pena y desdén, y luego se dirige con prisa hacia el área de lavado. Tal vez se acordó de lo que le dijo mi nuera, que lo que sobrara me lo trajeran a mí. Levanto la mirada hacia el fondo, al lugar más iluminado del restaurante. Ahí está Carlos, con su traje caro, levantando una copa de vino tinto para brindar con su esposa. Se ríe, conversa, con la pose elegante de un caballero exitoso. ¿Se acordará? ¿Se acordará de aquel plato de sopa de hace tantos años? ¿Se acordará de la madre que tomó solo agua para dejarle el plato lleno a él? La respuesta está justo aquí, en esta mesa coja, junto al bote de basura. Dejó que su esposa me llamara un gasto inútil de comida. Aceptó que los meseros me aventaran los pedazos de pan que otras personas no quisieron. Me trata como si fuera un animal de compañía molesto, que hay que esconder para que no estorbe la vista de los demás. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla y cayó sobre la mesa de madera, manchada de grasa. No, yo no estaba llorando de hambre. El vacío en mi estómago no era nada comparado con el dolor que me estaba desgarrando el corazón. La traición de un extraño no pasa de ser un rasguño en la piel, pero la dureza del hijo que una trajo al mundo con dolor, eso es como una puñalada directa al alma, que se hunde hasta el fondo de uno. Apoyé la mano en la pared fría detrás de mí. La pared estaba pintada de color amarillo mostaza y decorada con figuras de azulejo talavera. Mis hijos no lo saben. Nadie en este restaurante lo sabe. Ni siquiera el gerente que está allá afuera regañando a los empleados lo sabe. Que yo, esta señora sencilla, sentada esperando sobras, soy la verdadera dueña de este lugar. Este edificio de hacienda, tan elegante. Este terreno de oro en pleno centro de la ciudad. Todo está a mi nombre. Con el dinero ahorrado de cada tamal vendido, en silencio, empecé a invertir en terrenos cuando aún eran baratos. Compré metro por metro, levanté pared por pared, renté este edificio para que pusieran el restaurante, y la renta de cada mes se va directo a la cuenta de una compañía que registré sin decirle nada a nadie. Les oculté a mis hijos todo ese patrimonio enorme. Quise que Carlos fuera independiente. Quise que valorara el trabajo.
Quise que se hiciera hombre con sus propios esfuerzos y no apoyado en la fortuna de su madre. Pero parece que me equivoqué. Mi protección exagerada terminó por crear un monstruo. Mis sacrificios silenciosos alimentaron un corazón egoísta. Yo pensé que darle siempre lo mejor de la comida era amarlo. Y en realidad le quité la oportunidad de aprender a agradecer. El choque de platos me sacó de mis pensamientos. Otro mesero se acercó y dejó caer con fuerza un plato despostillado frente a mí. Oiga, señora, qué suerte la suya. En la mesa 2 dejaron la mitad de un taco de carne. Todavía está tibio. Cómaselo. Dijo eso y se fue enseguida, sin siquiera mirarme a la cara. Me quedé viendo la mitad de taco tirada en medio del plato. La tortilla ya estaba medio aguada, el relleno desparramado, con restos de una salsa roja que el cliente anterior había dejado a medio comer. La hambre volvió a apretar. El estómago me rugía pidiendo comida, pero no me moví. Cerré con fuerza mi mano endurecida, las uñas clavándose en la piel hasta doler. Antes, yo aguantaba el hambre por amor. Hoy, voy a aguantar el hambre por dignidad. Cerré los ojos, respiré hondo e intenté tragar ese nudo amargo en la garganta. La imagen de mi niño pequeño sorbiendo sopa se desvaneció y solo quedó el hombre duro sentado allá en la mesa VIP. Mi amor por él murió aquí, en esta mesa junto al bote de basura, y de esas cenizas está empezando a nacer otra cosa, más fría, más firme, aquel plato de sopa que un día cedí a mi hijo. Hoy se ha convertido en estos pedazos fríos de pan que me arrojan como sobras. ¿Hay entre ustedes alguien que, como yo, haya entregado toda su juventud por sus hijos para al final recibir una indiferencia que parte el alma? Comparta su historia con Rosario en los comentarios, para que yo sepa que, en esta soledad, no soy la única. Desde este rincón oscuro, saturado del olor a cloro y limpiador, tengo una vista perfecta hacia la mesa número 5. La mesa vi. Ahí, bajo la luz titilante de las velas y los arreglos de flores frescas y coloridas, mi hijo y mi nuera están sentados como si fueran rey y reina. Fernanda se ríe a carcajadas, una risa escandalosa, tan estridente que tapa hasta la música suave del mariachi. Con el tenedor pincha un pedazo de carne de res bien suave y se lo lleva a la boca con aires de mucha clase. Tragué saliva, no por antojo de ese pedazo de carne, sino porque me di cuenta de que la distancia entre ellos y yo ya no es de solo 10 metros de piso de mosaico. Es la distancia entre dueños y servidumbre, entre persona y cosa. Este desprecio no empezó hoy en la noche. Ha sido un proceso, una escalada lenta, cruel, como esas termitas que van devorando poco a poco una viga de madera hasta que todo se pudre desde dentro. Me acordé del día en que Fernanda llegó por primera vez a mi casa como nuera. En aquel entonces, qué dulce se mostraba. Halagaba lo amplia que era mi casa. Elogiaba lo bonito que se veía el jardín de nopales y cactus que yo había plantado. Pero se acabó la luna de miel. Lo primero que hizo fue aventar mi colección de figuras de santos de cerámica a la basura, y en su lugar colgó unos cuadros abstractos, chillones y sin alma. Dijo que las imágenes de santos se veían pesadas, que bajaban la buena suerte de su esposo. Yo aguanté. Al mes siguiente, me pidió que dejara la recámara principal y me bajara a un cuartito junto a la bodega, en la planta baja. La excusa era que así ya no tendría que subir escaleras y no me dolerían las rodillas. Sonaba muy considerado, pero en realidad quería convertir mi cuarto amplio en vestidor para su ropa de marca. Yo seguía aguantando, y poco a poco me fui volviendo invisible en la misma casa por la que me había desvivido tantos años. Fernanda despidió a la muchacha que nos ayudaba. Dijo que la situación económica estaba difícil y había que ahorrar. Y así, la suegra de más de 60 años se convirtió en empleada doméstica sin sueldo. Yo trapeaba, lavaba, cocinaba, regaba las plantas, hacía de todo, y a cambio solo recibía silencio frío a la hora de la comida. Una vez me equivoqué y dejé un poco desabrida la sopa. Fernanda empujó el plato hacia adelante con cara de asco, como si yo le hubiera puesto veneno. Se volvió hacia su marido y, sin dignarse a mirarme,
dijo con toda calma. Mira nada más, mamá ya está grande. Ya ni siente el sabor de las cosas. Ya no distingue si sabe bien o mal. Mejor ya ni compres cosas frescas y caras. Es un desperdicio. Compra comida congelada barata. Para ella, todo le sabe igual. Esa frase me persigue hasta hoy. El paladar ya no sirve. ¿Para qué comer rico? Puro gasto. Resulta que, en los ojos de mi nuera, yo no era más que una máquina de tragar sin juicio, una carga económica que no merece ni un peso de inversión. Y Carlos, ¿dónde está mi hijo? Miro hacia la mesa. Carlos está inclinado sobre el teléfono. De vez en cuando asiente para seguirle la plática a su esposa, igual que siempre. Siempre en silencio. El silencio de un cobarde, el silencio de un cómplice. Ese día, cuando su esposa se burló del gusto de su madre, Carlos no dijo nada. Solo se apuró a terminar su plato y se levantó de la mesa. Me dejó sentada frente a la sopa fría y un corazón hecho pedazos. Le preocupaba más no molestar a su mujer que no herir a su madre. Vendió el orgullo de su propia madre a cambio de una paz doméstica falsa. Entonces, ¿por qué estoy yo aquí hoy? ¿Por qué me trajeron a este restaurante tan lujoso de la ciudad para luego aventarme junto al bote de basura? Entrecerré los ojos, mirando con cuidado. Ah, ya entendí. En la mesa 7, más allá, están sentados unos parientes lejanos de la familia García, cenando. Carlos tiene miedo al qué dirán. Le asusta que se corra el rumor de que el director Carlos, tan exitoso, deja a su madre encerrada en casa. Me necesita aquí. Me necesita como parte del decorado de su familia feliz. Con que yo esté presente en el restaurante, basta. ¿Qué importa dónde me sienten? ¿Qué me den de comer si alguien se fija en mí? Lo importante es que, cuando algún conocido pregunte, él pueda inflar el pecho y decir: hoy traje a mi mamá a cenar a Hacienda Los Agaves. Un acto perfecto. Y yo, doña Rosario, no soy más que una extra sin paga, empujada a la orilla del escenario a esperar que termine la función. La rabia me subió al pecho, caliente, espesa, como lava a punto de salir del volcán. Me llevé la mano al corazón, tratando de calmar los latidos desbocados. Pero entonces ocurrió algo extraño. Esa rabia ya no me hacía llorar. Mis lágrimas se secaron desde aquella noche en que solo tomé agua para engañar al estómago. El dolor, la humillación, la resignación, de pronto se enfriaron. Se endurecieron dentro de mí como un bloque de hielo afilado. Era desprecio. Yo los despreciaba. Miré a Fernanda, riendo escandalosamente, con los labios brillosos de grasa. Se veía vulgar, aunque llevara un vestido carísimo. Miré a Carlos, inclinado para servirle, vino a su esposa, todo obsequioso. Se veía patético, aunque trajera un traje de lujo. ¿De verdad creen que son de alta sociedad? ¿Que son los dueños del mundo? Pobres ilusos. Viven de mi esfuerzo, habitan mi casa, gastan mi dinero, y aún así se atreven a tratarme como basura. Bajé lentamente la mano. Me limpié con brusquedad la lágrima que aún quedaba en mi mejilla. El gesto fue firme, decidido, como cuando cortaba de un tajo las hojas de plátano para envolver los tamales. Metí la mano al bolsillo del abrigo viejo. Ahí, entre la tela áspera, estaba la carterita, con esa tarjeta negra tan poderosa y los documentos de propiedad de este edificio. Lo mismo que yo pensaba entregarle a Carlos en su cumpleaños, como una sorpresa. Pero ya no. Nunca. En mi mirada ya no había ni rastro de la timidez asustada de una viejita de rancho. Levanté la cabeza y miré directo hacia la mesa VIP, aunque ellos ni voltearan. En la oscuridad de este rincón, mis ojos empezaron a arder con una llama fría. Muy bien. Les parezco vieja. Dicen que no sé apreciar nada. Me ven como un estorbo, como algo que hay que esconder. Entonces esta vieja les va a dar una lección de lo que es el poder de verdad. Vamos a ver cuánto les dura ese orgullo hueco cuando ya no tengan mi dinero. Si para ustedes yo soy basura, les voy a demostrar quién es la verdadera dueña de este basurero. Respiré hondo. El olor de la comida tirada a mi lado ya no me daba náuseas.
Ahora solo percibía el aroma de la justicia que estaba por caer. La obra de teatro de ustedes está a punto de terminar, y el siguiente acto lo va a dirigir, de principio a fin, esta doña Rosario. De repente, la música del mariachi subió de volumen, festiva. Los músicos, con sus trajes de charro bordados con hilos brillantes, se dirigieron directo a la mesa 5. Todo el restaurante volteó a mirar. Yo también levanté la vista desde mi rincón. Un espectáculo ridículo comenzó justo frente a mis ojos. Carlos, mi hijo, se arrodilló con una rodilla en el piso de mosaico brillante. En las manos traía un enorme ramo de rosas rojas. Escuché que alguien en la mesa de al lado murmuró que eran 999 rosas importadas. El ramo era tan grande que tapaba casi la mitad de su cuerpo. Y no solo eso, otro mesero salió con una caja naranja muy elegante. Carlos la abrió y sacó una bolsa Louis Vuitton del modelo más reciente. La cerradura dorada brillaba con las luces del candelabro. Carlos tomó el micrófono. Su voz retumbó en el salón y llegó clarita hasta donde yo estaba. Para ti, amor de mi vida. Gracias por ser la mejor mamá del mundo para nuestros hijos. Fernanda gritó de emoción. Abrazó el ramo con una mano, con la otra agarró la bolsa de marca y enseguida sacó el celular para transmitir en vivo. Empezó a contorsionarse, posando, riendo, hablando sin parar con la pantalla. Amig@s. Miren lo que me regaló mi esposo. Estoy demasiado feliz. Los aplausos llenaron el lugar. Miradas llenas de envidia y admiración se clavaron en ellos. Una familia de revista, un marido perfecto, una esposa afortunada. Nadie, absolutamente nadie, se acordó de que hay otra madre. La madre que lo llevó en el vientre 9 meses, que está sentada, encogida, oliendo a basura, a solo 10 metros de ahí. Vi a Carlos susurrarle algo al oído a su esposa, pero entre todo el ruido, mis oídos se volvieron extrañamente finos. O quizá es que mi corazón ya sabía demasiado bien lo que iba a salir de su boca. Me salió caro, pero vale la pena. Mi mamá ya está vieja, bien anticuada. ¿Para qué quiere cosas de marca? Es un desperdicio. Mejor este dinero que lo disfrutes tú. Desperdicio. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso de amargura que he venido tragando todo este tiempo. Bajé la mirada a mis manos sobre la mesa áspera, manos arrugadas, llenas de callos duros. Esos callos aparecieron desde los días en que empujaba mi carrito de tamales por las calles y callejones de la Ciudad de México. La gente solo veía en mí a una viejecita vendedora de tamales, pobre y sencilla. Carlos y Fernanda solo veían a una anciana gastada, viviendo a costillas de sus hijos. Pero ellos no saben. Nadie sabe. Cada peso que gané vendiendo tamales no lo malgasté. No me compré ropa linda. No me fui de vacaciones. Empecé a comprar terrenos. Compré lotes baldíos cuando valían casi nada. Construí cuartos de renta, luego edificios. Toda esta zona comercial tan próspera. Todo este edificio majestuoso de Hacienda Los Agaves. Todo está a nombre de una empresa discreta de la que yo soy la única dueña. Soy rica. Soy muy rica. Les oculté a mis hijos toda esa fortuna. Quise que fueran independientes. Que entendieran el valor del trabajo, igual que yo en mis tiempos. Me daba miedo que el dinero echara a perder sus corazones. Pero la ironía de la vida es dura. Justo esos cuidados y pruebas fueron creando monstruos. Son pobres, pero pobres de espíritu, al grado de que ya no tienen remedio. Ese ramo, esa bolsa de marca, esa cena lujosa, todo se paga con el sudor que yo derramé, o con el dinero que Carlos pidió prestado, basándose en el prestigio de nuestra familia. El dolor dentro de mí se desvaneció de golpe. Se evaporó como gota de agua cayendo en el desierto. En su lugar quedó una frialdad absoluta. Silenciosa, pero peligrosa. Ya no me sentía triste. Me parecía ridículo. Saqué con calma el celular viejo del bolsillo. Tenía una grieta larga en la pantalla, pero todavía funcionaba. Marqué el número de Miguel. No lloré. La voz ya no me tembló. Hablé al teléfono, breve y firme. Miguel, estoy en el salón principal. Ven aquí en este momento. No habían pasado ni 2 minutos cuando Miguel apareció.
Él es gerente de alto nivel de este restaurante y también la única persona aquí que conoce bien mi verdadera identidad. Miguel salió casi corriendo desde la oficina, con la mirada recorriendo el salón. Cuando me vio encogida en aquella mesita junto a la entrada del baño, se le puso la cara pálida del susto. Miguel se lanzó hacia mí, quiso ayudarme a levantarme, hablando entrecortado. Señora doña Rosario, ¿cómo es que está sentada aquí? Dios mío, ¿quién la puso junto al bote de basura? Déjeme llevarla ahora mismo al salón VIP. Le levanté la mano, indicándole que se detuviera. Siéntate. Lo dije en voz baja, pero con la fuerza suficiente para que Miguel obedeciera al instante. Se sentó en la silla de plástico frente a mí, sudando a chorros. Él sabe muy bien que, cuando la patrona, la dueña, da una orden, nadie puede llevarle la contraria. Lo miré directamente a los ojos y, poco a poco, saqué de mi cartera una tarjeta. No era una tarjeta de crédito cualquiera. Era una tarjeta negra de las poderosas, de esas que solo tienen los muy adinerados, sin límite de gasto. El borde metálico brillaba con un tono frío bajo la luz tenue. Puse la tarjeta sobre la mesa manchada de grasa. El sonido seco del metal contra la madera retumbó un poco. Miguel, ¿ya te fijaste bien en la mesa 5? Miguel asintió de inmediato. Sí, señora. La mesa del señor Carlos y la señora Fernanda. Entrecerré los labios en una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Exacto. Bolsa de marca Louis Vuitton, rosas importadas, vino de la mejor calidad. Ellos ahí, viviendo como reyes. Y a mí, su madre, le han dicho al personal que me den sobras. Dicen que ya estoy vieja, que darme buena comida es un desperdicio. Miguel abrió la boca sin poder creerlo, completamente descolorido. Entendía muy bien la crueldad de la situación y también empezaba a adivinar la tormenta que estaba por desatarse. Empujé la tarjeta hacia él. Mi voz bajó de tono, un susurro que helaba, como el viento colándose por debajo de la puerta antes de una gran tormenta. Ahora quiero que uses esta tarjeta. Cierra el restaurante para mí esta noche. Miguel me miró con los ojos muy abiertos. ¿Que cierre todo, señora? Sí. Invita a todas las personas que estén aquí, a todas las mesas, que les sirvan los platillos más caros, langosta, carne wagyu, el vino más añejo que tengan en la cava, que el mariachi toque con todas sus fuerzas. Quiero que esta noche se convierta en un banquete digno de los dioses. Hice una pausa y mi mirada, afilada como cuchillo, se clavó en la mesa 5, donde seguían riendo a carcajadas. Pero remarqué cada palabra, excepto la mesa 5. Miguel tragó saliva. De plano nada, señora. Nada. Absolutamente nada para esa mesa. Ni siquiera un vaso de agua natural. ¿Te queda claro? Sí. Sí, señora. Pero, ¿y si piden hablar con el gerente? Entonces escóndete, o dile al personal que se haga el desentendido. Quiero verlos desesperarse de sed en medio de este mar de vino. Quiero verlos morirse de hambre en medio de una selva de comida. Quiero que prueben en carne propia lo que es estar aislados, despreciados, invisibles, tal como yo lo estoy viviendo ahora. Me levanté despacio y me acomodé el viejo abrigo. Ve a hacerlo. No me falles. Miguel tomó la tarjeta con ambas manos, se inclinó en señal de respeto y se retiró apresuradamente hacia la cocina. Yo volví a sentarme, recargué la espalda en la pared y crucé los brazos. La mejor función de la noche apenas estaba por empezar. Ya no era la viejecita desamparada. En este momento, yo tenía el control. Yo era la dueña del juego. Un banquete para todo el mundo, menos para mis propios hijos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Lo que hace la patrona es demasiado cruel o es el precio justo que ellos merecen? Si tuvieran en las manos una tarjeta negra como esta, ¿harían lo mismo que yo? Me gustaría saber su opinión. El ambiente en el restaurante Hacienda Los Agaves cambió tan rápido que mareaba. Minutos antes, el lugar era un espacio elegante, moderado, y ahora parecía una fiesta de Día de Muertos, de las más alegres que haya visto. Miguel hizo muy bien su trabajo.
No en vano es mi mano derecha. Desde la cocina, una auténtica tropa de meseros salió disparada como enjambre. En sus manos ya no había libretas ni menús, sino enormes charolas llenas de platos humeantes. El olor de la mantequilla con ajo, el aroma de la carne asada al carbón mezclada con hierbas de olor, inundó cada rincón. La música del mariachi se elevó con fuerza, animada, con los acordes de El son de la negra. Los músicos tocaban y gritaban vivas, encendiendo aún más la atmósfera. Yo seguía en mi rincón, marcando el ritmo de la música con el pie, sin quitar la vista del centro del salón. En la mesa 10, un matrimonio mayor abrió los ojos como platos cuando el mesero les colocó enfrente una torre enorme de mariscos fríos, langostas de caparazón rojo brillante, con unas tenazas del tamaño de un brazo, descansaban sobre una montaña de hielo. En la mesa 15, un grupo de jóvenes gritaba de gusto al recibir platos de carne wagyu, cortada en láminas finísimas, con vetas de grasa blanca tan perfectas que parecían mármol. En la mesa 22, las copas se llenaban de tequila añejo color ámbar, de esos que llevan más de 5 años en barrica y cuestan una fortuna. Los brindis de «salud» se escuchaban por todos lados. La gente se miraba, sonreía, comentaba sobre el benefactor misterioso que estaba regalando semejante banquete a todo el restaurante. La alegría brillaba en los rostros desconocidos. Comían, bebían, disfrutaban el regalo inesperado, excepto en la mesa 5. La mesa B, la mesa de mi hijo y mi nuera. Fernanda y Carlos se encontraban ahí, aislados, en medio de un mar de mesas rebosantes de comida. Sobre el mantel blanco de su mesa, aparte del enorme ramo de rosas y la bolsa Louis Vuitton carísima, no había un solo platillo. Fernanda empezó a perder la paciencia. Sus uñas largas golpeaban el mantel, haciendo un ruido seco y molesto. Miró de reojo a la mesa vecina. Una señora de apariencia sencilla estaba rompiendo con gusto la tenaza de una langosta y la sumergía en salsa de mantequilla con limón, llevándosela a la boca con un gesto pleno de felicidad. Vi cómo la garganta de Fernanda se movía. Tragó saliva. El hambre le empezaba a retorcer el estómago, pero la envidia le retorcía el alma todavía más. «Mesero, oiga mesero», gritó a Fernanda, agitando la mano. Un joven mesero pasó cerca, cargando un plato de costillas de cordero asadas que olían delicioso. Pasó junto a la mesa 5 como si nada, con la vista fija al frente, como si el llamado de Fernanda fuera solo el zumbido de un insecto. Carlos también comenzó a inquietarse. Se aflojó la corbata y se humedeció los labios resecos. Tanto hablar, al dedicarle el regalo a su esposa, lo había dejado con la boca seca. Tomó su vaso para beber, pero estaba completamente vacío. «Oye, joven, tráeme una botella de agua», alcanzó a decirle a otro empleado. Este se detuvo un segundo. Se volvió para verlo, pero en vez de asentir, solo le dedicó una sonrisa cortés. Alzó los hombros y siguió su camino hacia la mesa de un señor de barba blanca para servirle vino. El aislamiento empezó a surtir efecto. Entre 40 mesas festejando, la de ellos parecía una islita abandonada en medio del océano. El ramo y la bolsa de marca, de pronto, se veían ridículos. Ahí estaban, abrazados a sus objetos de lujo, mientras el estómago les rugía. Sentí un gusto profundo, una especie de escalofrío placentero recorriéndome la espalda. ¿Les encanta presumir lo ricos que son? ¿Les gusta ver a los demás por encima del hombro? Pues ahora miren, esas personas a las que menospreciaban son las que están comiendo langosta. Y ustedes, los fresitas de la alta sociedad, son los que se están quedando sin probar bocado. Fernanda no aguantó más. Golpeó la mesa con la mano. La cara se le puso roja, y ni el maquillaje grueso pudo ocultar lo furiosa que estaba. Se volteó a gritarle al marido. «¿Qué demonios hiciste, Carlos? ¿Por qué no nos han servido? ¿Qué clase de reservación hiciste?» Carlos se puso nervioso, secándose el sudor de la frente. Yo hice la reservación bien. Seguro la cocina está saturada sirviendo a las demás mesas. Espérame tantito». En ese justo momento,
se desarrolló una pequeña escena que yo ya había acordado con Miguel. Un mesero de mediana edad, con rostro cansado pero mirada firme, se acercó despacio a la mesa 5. Traía una charola pequeña en las manos. Los ojos de Fernanda brillaron, se acomodó en la silla, se peinó con la mano, lista para recibir el platillo a su altura. Estaba convencida de que, al final, el restaurante tendría que rendirse ante ella. El mesero se detuvo junto a la mesa y bajó la charola, pero sobre ella no había carne wagyu ni langosta. Solo había un plato de sopa de frijol negro, ya fría, con unos trozos de pan duro al lado, de ese pan que normalmente se tira cuando los clientes ya solo se comieron la parte suave. Fernanda se quedó mirando el plato, luego al mesero. ¿Qué es esto?, logró decir, con la voz quebrada por la indignación. El mesero se inclinó un poco, con tono respetuoso, pero con una ironía filosa, escondida entre las palabras. Señora, la cocina está al tope atendiendo las mesas invitadas, así que el pedido de ustedes se va a tardar bastante. Esta es la sopa que sobró en la mesa 3. Ya no la quisieron porque estaban muy llenos. Pensé que tal vez quisiera tomarla en lo que llega lo suyo, para que no pase hambre. Alrededor de la mesa 5, el aire pareció detenerse. Vi cómo el rostro de Fernanda pasó del rojo al morado, y el de Carlos se volvió cenizo, como ceniza de fogón. ¿Sobras?, escupió Fernanda entre dientes. ¿Se atreve a ofrecerme sobras? El mesero mantuvo una sonrisa tranquila, casi gélida. Sí, señora. Es que hace rato oí que usted decía que con la comida que sobrara era suficiente, que servir platillos recién hechos era un desperdicio. Entonces supuse que le gustaría este gesto. Hay que ahorrar, ¿no es cierto? Un contraataque perfecto. Cada palabra era como una bofetada directa a la cara de esos dos orgullosos. Desde mi rincón en penumbras, llevé la mano a la boca para ocultar mi sonrisa satisfecha. Así es, mi querida nuera. ¿Qué tal se siente que alguien te ofrezca la sopa que dejó otro? ¿Qué tal se siente que te traten como a una limosnera en tu propia celebración? Da vergüenza, duele, trágate esa vergüenza. Ese es apenas el entremés que les he preparado para esta cena inolvidable. El silencio pesado se apoderó de la mesa 5, en completo contraste con el ambiente de fiesta ruidosa a su alrededor. El plato de sopa sobrante y las palabras punzantes del mesero fueron como una chispa arrojada a un barril de pólvora. El sonido de una copa de cristal estrellándose cortó en seco la música del mariachi justo en el punto más alto de la canción. Fernanda se puso de pie de un salto y aventó el plato de sopa de frijol negro al suelo. El caldo salpicó los zapatos de piel bien lustrados de Carlos y el dobladillo de su vestido de marca. La gente de las mesas cercanas se volvió sobresaltada. Las sonrisas se borraron. Los cubiertos dejaron de sonar. Todo el salón se sumió en una tensión curiosa y expectante. Fernanda ya no podía sostener su falsa elegancia. El rostro se le torció de rabia. La gruesa capa de maquillaje parecía agrietarse con cada músculo que se contraía. Apoyó las manos sobre la mesa y gritó con una voz chillona, áspera como metal raspando un vidrio. «¡El gerente! ¿Dónde está el maldito gerente? ¡Que se arrastre hasta aquí ahora mismo!». Miguel salió de entre las sombras. Caminaba tranquilo, con las manos cruzadas delante del vientre, con la serenidad de un juez que está a punto de dictar sentencia. Se detuvo frente a Fernanda e inclinó la cabeza con cortesía, pero con una distancia helada. «Señora, aquí estoy. ¿En qué no está conforme?». Fernanda le señaló la cara con el dedo. La mano que lucía el anillo de diamantes le temblaba de coraje. «¿Que en qué no estoy conforme? ¿Todavía te atreves a preguntarme eso? Abre bien los ojos». Con un gesto amplio, señaló todo el salón, las mesas llenas de langosta y vino. ¿Por qué? Porque esa bola de gente corriente, esos muertos de hambre mal vestidos, están comiendo carne wagyu. ¿Por qué les están sirviendo vino fino gratis? Mientras yo soy clienta VIP. Yo traigo la bolsa Louis Vuitton más nueva. Yo llego en coche de lujo. Mi esposo y yo somos la clase alta de esta ciudad. Respiraba agitada, el pecho subía y bajaba violentamente.
¿Por qué tengo que estar esperando? ¿Por qué el personal de este lugar se atreve a ofrecerme sobras? Te estás burlando de mí, ¿verdad? ¿Sabes cuánto cuesta esta bolsa? Cuesta más que tu salario de todo un año. Miguel mantuvo esa sonrisa pequeña y fría en los labios. No se dejó intimidar por el arranque de furia de aquella mujer fuera de sí. Señora, respondió, nuestro restaurante tiene sus propios criterios de servicio. Y esta noche, nuestro criterio es la calidad humana, no el precio de una bolsa. La respuesta de Miguel fue como echar gasolina al fuego. Fernanda empezó a zapatear sobre el piso de loseta. Estaba tan fuera de control que ya no distinguía razón alguna. Necesitaba desahogar su rabia. Necesitaba un chivo expiatorio para su humillación. Entonces sus ojos encendidos se toparon con los míos. Yo seguía sentada ahí, en el rincón junto a la entrada del baño, callada como una piedra. En la mirada de Fernanda brilló un destello venenoso. Le jaló bruscamente la manga del saco a Carlos y señaló directamente hacia mí. Ya sé por qué pasa esto, Carlos. Es por culpa de esa vieja. Es por tu madre. Carlos estaba paralizado, pero al sentir el tirón de su esposa, reaccionó de golpe y se apresuró a seguirle la corriente. ¿Qué dices? ¿Por mamá? Pues, ¿quién más?, chilló Fernanda, con la voz rota por la histeria. Desde que entramos yo ya sentí la mala vibra. Ahí está sentada, clavada en ese rincón como un cuervo negro de mala suerte. Su facha de miseria, esa cara de tragedia, nos está chupando toda la buena fortuna. Se sienta junto al bote de basura y por eso nos tratan como basura. Un absurdo total. Pero quien está ciego de rabia no necesita lógica, solo necesita a quien culpar. Fernanda se volvió hacia su esposo y le lanzó un ultimátum. Haz algo, Carlos. ¿Eres hombre o eres un adorno? ¿Vas a dejar que humillen a tu esposa así? Sácala de aquí, lárgala de inmediato. Si esa vieja sigue ahí un segundo más, yo me voy. Y olvídate de poner un pie en mi recámara nunca más. Carlos palideció. El orgullo herido de un cobarde se le revolvió por dentro. Miró alrededor y sintió decenas de ojos clavados en él. Temía quedar como un débil. Temía que su esposa se fuera. Temía perder la fachada de familia feliz. Y por encima de todo, él también estaba hambriento y sediento. Y también se había dejado intoxicar por la idea absurda de que su madre le traía mala suerte. Carlos se acomodó el cuello de la camisa, intentando darse importancia. Empezó a gritar órdenes al personal para rescatar un poco de su orgullo hecho trizas. Oigan ustedes, ¿qué hacen ahí parados? Recojan este desastre y díganle a la cocina que traigan ya 2 filetes para aquí. Rápido, o hago que cierren este lugar. Nadie se movió. Los empleados siguieron donde estaban, con los brazos cruzados, mirándolo como se mira a un mono haciendo piruetas en un circo. La impotencia hizo que Carlos se enfureciera todavía más. Dio media vuelta y se lanzó hacia mí. El taconeo de sus zapatos sobre el piso sonó duro, agresivo. Vi a mi hijo acercarse, la cara encendida, las venas del cuello marcadas. En sus ojos ya no quedaba ni una chispa de cariño, solo enojo y vergüenza. Llegó frente a mí. Ni una pregunta por mi estado, ni una palabra de disculpa. Se inclinó, me agarró del brazo con fuerza. Su mano grande apretó con tanta rudeza mi hombro huesudo que sentí un dolor punzante. «Mamá, levántese ya». Carlos habló entre dientes, en un tono bajo pero lleno de amenaza. «Váyase a la casa. ¿Qué hace aquí sentada? ¿No ve que está arruinando nuestra cena? Mire, por su culpa no nos quieren atender. Váyase». Lo miré fijamente a los ojos, muy hondo. «Mijo, me estás corriendo. ¿Quieres que tu madre se vaya caminando sola en la oscuridad de la noche?», le pregunté con una calma extraña, sin súplica, sin debilidad. Pero Carlos no notó el cambio. Estaba cegado por el demonio del qué dirán. Me jaló de nuevo, esta vez con más violencia, dispuesto a arrastrarme fuera de la silla. «Y ya no me diga mijo. Mírese, con esa ropa tan pasada de moda, oliendo a aceite y a cocina, sentada junto al bote de basura. Ahí sí está en su lugar. Pero ya, lárguese a la casa. Pido un taxi y se regresa sola.
No me haga pasar más vergüenzas. Con toda la fuerza de un hombre adulto, me levantó de un tirón. La silla de plástico se fue de lado y cayó al suelo haciendo ruido. Todo el restaurante contuvo el aliento. Los que estaban comiendo langosta se detuvieron. Los mariachis bajaron sus instrumentos. Todos vieron a un hombre de traje fino manosear con brusquedad a una anciana frágil. Un espectáculo vergonzoso. Pero a Carlos nada de eso le importaba. Solo quería deshacerse de ese estorbo que, según él, manchaba su imagen. Me empujó hacia la salida. «Muévase, hágame el favor de desaparecer de mi vista». Di unos pasos tambaleantes. El corazón ya no me dolía. Se había convertido en piedra. En el instante en que su mano me empujó la espalda, fue cuando, sin saberlo, rompió el último hilo que nos unía. No solo estaba sacando a su madre del restaurante, estaba sacando a su madre de su vida para siempre. Me detuve y aparté de un manotazo su mano de mi cuerpo. El gesto fue tan firme que Carlos se quedó desconcertado, dando un paso atrás. Suficiente, más que suficiente para esta tragicomedia. Me acomodé el cuello del abrigo y me sacudí una mancha invisible del hombro. Era la hora de bajar el telón. Era la hora de que la patrona saliera a la luz. Ese empujón no solo había tirado al suelo a una madre, sino también había derrumbado el simple principio de ser una buena persona. En ese segundo, el amor de madre dentro de mí se hizo añicos. Si tú estuvieras aquí, parado a mi lado, viendo a este hijo desnaturalizado hacer lo que está haciendo, ¿qué sería lo primero que le dirías en la cara a Carlos? No te lo guardes, dímelo por mí. Grita en mi lugar lo que yo tuve que tragarme en silencio. La mano de Carlos seguía clavándose en mi brazo, sus dedos hundiéndose dolorosamente en la piel. Estaba a punto de dar el empujón final que me sacaría por esa puerta pesada de madera de roble para arrojarme a la oscuridad fría de la calle. Pero justo cuando mi pie estaba por cruzar el umbral, otra mano, firme como acero, sujetó la muñeca de Carlos. «¡Suéltela!». Ahora mismo era Miguel, el gerente amable, siempre cabizbajo y respetuoso. Ahora se plantaba frente a nosotros como una muralla. Sus ojos ardían de indignación mientras miraba de frente a Carlos con un desprecio abierto. Le dobló la muñeca con fuerza hasta arrancarle un quejido de dolor y lo obligó a soltarme. Carlos retrocedió, tambaleándose, sujetándose la muñeca enrojecida, con el rostro blanco del susto. «¿Qué te pasa, imbécil?», balbuceó. «¿Te atreves a tocar a un cliente VIP?». Miguel no se dignó a contestar. Dio un paso adelante y se colocó entre mi hijo y yo, como un guardaespaldas leal defendiendo a su reina. Tomó el micrófono de las manos del director del mariachi. Un chillido del sistema de sonido retumbó por todo el salón, obligando a la gente a llevarse las manos a los oídos. El bullicio se apagó de golpe. Las 40 mesas quedaron en silencio. Los meseros se detuvieron. Los comensales bajaron las copas que tenían a medio levantar. Todas las miradas se dirigieron al rincón oscuro, hacia la mesa coja junto al bote de basura. Miguel respiró hondo. Su voz, amplificada por las bocinas, resonó contra cada muro de piedra de la hacienda y se metió hasta lo más hondo del pecho de cada persona presente. «¡Alto! Que todo se detenga». La voz le temblaba, no de miedo, sino de emoción contenida. «Señoras y señores, por favor miren bien», Miguel me señaló. «Esta señora de rostro cansado, esta mujer a la que ese caballero de traje elegante está echando como si fuera un animal, esta persona a la que la señorita de la bolsa Louis Vuitton llamó mal agüero». Todo el salón contenía la respiración. Carlos y Fernanda se quedaron como estatuas, con la boca abierta, sin entender todavía. Miguel alzó más la voz. Cada palabra cayó como un martillazo sobre las cabezas de esos dos. «Ella es Doña Rosario». El nombre retumbó lleno de autoridad. «Ella no es una pordiosera. Ella es la propietaria legal de este edificio, Hacienda Los Agaves. Ella es dueña de toda la zona comercial en la que estamos. Y lo más importante». Miguel barrió con la mirada todas las mesas y remató.
Ella es la benefactora que, con su tarjeta negra, está pagando la cena de langosta y vino de todos ustedes esta noche. Se hizo un silencio absoluto. Se podía escuchar el hielo derritiéndose en los vasos. Podía escucharse el latido acelerado de cientos de corazones. De pronto, una luz de reflector se encendió desde lo alto. Un haz de luz blanca cayó de golpe sobre mí, desterrando las sombras del rincón junto a los baños. Yo estaba ahí, bañada en esa luz intensa. No entorné los ojos. Levanté la cabeza. Mi abrigo gastado, mis zapatos viejos, mi cabello canoso y despeinado. Bajo ese reflector, ya no eran signos de pobreza, eran como la armadura de una guerrera que regresa del campo de batalla. Las manos llenas de callos se veían claramente, pero no como una vergüenza, sino como medallas de trabajo y sacrificio. Vi el cambio en las miradas de la gente. La lástima desapareció. La simple curiosidad se esfumó. En su lugar apareció un asombro profundo. Y poco a poco, respeto. Un hombre en la mesa 12 que estaba a medio bocado de su carne wagyu se levantó apresurado, puso la mano sobre el corazón e hizo una inclinación solemne hacia mí. Luego se levantó otra persona. Después una tercera. Una familia entera en la mesa 20. El grupo de jóvenes en la mesa 15. En cuestión de segundos, todo el restaurante estaba de pie. Sin que nadie lo ordenara, los aplausos comenzaron. Primero tímidos, luego más fuertes, hasta estallar como una tormenta. Los gritos de admiración llenaron el salón. Aplaudían por mí. Aplaudían por la mujer que les había regalado aquel banquete. Pero más allá de eso, aplaudían a la verdad recién revelada. Una madre grande escondida bajo una apariencia humilde y una falsa devoción filial, dejada en evidencia. Tomé aire profundamente. El ambiente ya no olía a basura, olía a dignidad. Di el primer paso fuera de aquel rincón oscuro. Ya no caminaba encorvada ni temerosa. Enderecé la espalda, levanté la barbilla. Cada paso sobre el piso de mosaico sonaba firme, decidido. Avancé entre dos filas de personas de pie, aplaudiendo. La gente se hacía a un lado para dejarme pasar, como súbditos que abren camino a su reina. Algunos tenían los ojos vidriosos al ver mi expresión serena y firme. Pasé junto a las mesas repletas de comida. Las langostas rojas parecían inclinarse. El vino en las copas centelleaba como si brindara por mí. Todo ese lujo era mío, pero yo no lo necesitaba para saber quién era. Lo estaba usando para darle a mi hijo la lección más importante de su vida. Caminé directo hacia la mesa 5. Ahí, Carlos y Fernanda se encogían uno contra el otro, como dos ratas cegadas por la luz. La cara de Carlos era un desfile de colores, del rojo al morado, luego a un gris ceniza. Tenía los ojos desorbitados, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Los labios le temblaban. Quería decir algo, pero no podía. Su pose de empresario exitoso, seguro de sí, se había hecho trizas en un instante. Y Fernanda, mi nuera adorada, estaba temblando. Abrazaba la bolsa Louis Vuitton contra el pecho como si fuera un escudo. Pero, bajo esa luz que revelaba la verdad, aquel bolso carísimo se veía ridículo, fuera de lugar. El logo dorado LV parecía burlarse de su dueña. Un pedazo de cuero costoso no podía tapar un carácter miserable. Ahí estaba ella, llena de joyas y maquillaje, y sin embargo, a ojos de todos, se veía más pobre que cualquier persona que pide limosna en la puerta. Me detuve justo frente a ellos. La distancia entre nosotros era de apenas 2 metros. Pero la distancia entre nuestras almas ya era un abismo. Yo estaba por encima, no en estatura física, sino en dignidad. Los aplausos empezaron a apagarse. El silencio pesado volvió, cargado de espera. Miré fijamente a Fernanda. Mi mirada, fría como hielo, atravesó su máscara de cosméticos y llegó hasta su corazón oscuro. Ella no soportó sostenerme la vista. Bajó la cabeza. Las piernas le temblaban tanto que casi se venía abajo. Luego miré a Carlos, el hijo al que amé más que a mi propia vida, el hijo por el que aguanté hambre. Él me miró, con la voz hecha un hilo. «Mamá, usted es... ¿la dueña?»
La pregunta más absurda del mundo. Incluso en este momento, lo único que le importaba era el título de propietaria. No preguntó, ¿te duele? ¿Ni tienes hambre? Solo estaba atónito porque su madre era rica. Mi decepción llegó al fondo, y cuando algo llega al fondo, se vuelve calma helada. No respondí. Mi silencio pesaba más que cualquier grito. Le acomodé el cuello del saco a Carlos, igual que cuando era niño, y yo lo arreglaba antes de que saliera. Pero esta vez mi mano estaba fría y mi gesto ya no era de ternura, sino de distancia. Le sacudí con cuidado una pelusa imaginaria del hombro. Luego miré a Miguel, que estaba a mi lado con un fajo de cuentas en la mano. Le di una pequeña señal con la cabeza. Había llegado la hora de ajustar cuentas. No solo de cuentas de dinero, era el momento de ajustar las cuentas de toda una vida. Miguel se acercó respetuosamente a mi lado. En sus manos traía una carpeta portacuenta de piel negra, con el logo del restaurante grabado en dorado. Me la ofreció con las 2 manos, como si estuviera presentando una sentencia definitiva. Tomé la carpeta, era liviana, pero yo sabía que el peso real que llevaba dentro bastaba para aplastar a las 2 personas encogidas frente a mí. No la abrí. Yo conocía de memoria la cifra. La aventé con fuerza sobre la mesa, cubierta con el mantel blanco. La carpeta se deslizó un poco, chocó contra la bolsa Louis Vuitton y se detuvo justo frente a Fernanda. «Paguen la cuenta», lo dije seco, sin una pizca de calidez. Fernanda dio un respingo, abrió los ojos desorbitados, balbuceó, mirándome con incredulidad. ¿Pagar la cuenta? ¿Cómo? ¿Usted es la dueña de este lugar? ¿No acaba de invitar a todo el restaurante? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar? Esbocé una sonrisa apenas marcada, una sonrisa sin alegría. Lo dijiste bien, yo soy la dueña. Y sí, usé mi tarjeta para invitar a todos aquí, a desconocidos, a gente trabajadora, a los que solo iban pasando. Hice una pequeña pausa, manteniendo la vista fija en sus ojos, y rematé. Pero la regla de esta doña Rosario es muy sencilla. Yo solo invito a quienes lo merecen, a quienes respetan la comida, a quienes tienen dignidad. Señalé el plato de sopa derramada todavía esparcida en el piso, quien obliga a su propia madre a sentarse junto al bote de basura, quien la manda a comer lo que sobra, a esos no les regalo ni un centavo. ¿Quieren vida de lujo? ¿Quieren mesa VIP? ¿Quieren flores hermosas? Perfecto, sáquenlo de su propia bolsa. En esta vida, lo que llega gratis casi nunca se aprecia. Ahora les toca aprender a pagar el precio de su vanidad. Carlos, temblando, tomó la carpeta. Le tiritaba tanto la mano que el papel de dentro crujió. Leyó en voz alta la cifra final, con la voz quebrada del susto. ¿20,000 pesos? ¿Qué es esto? Si ni siquiera hemos probado bocado. Miguel dio un paso al frente y explicó con voz pareja, clara como una máquina sumando. Señor, ahí se incluye la tarifa por reservar mesa VIP, en hora pico, 5,000 pesos. El servicio especial por el arreglo de 999 rosas, 3,000 pesos. La botella de vino que pidió que se descorchara con anticipación, 8,000 pesos. Y los platillos que ordenó, aunque no hayan sido servidos, ya están preparados en cocina. Debemos cobrar 4,000 pesos para no desperdiciar ingredientes. El total suma 20,000 pesos. El rostro de Carlos se quedó sin una gota de sangre. Me miró suplicante, hecho un guiñapo. Mamá, yo no traigo tanto dinero encima. Usted lo sabe. 20,000 pesos no es cualquier cosa. No me digas, mamá. Lo interrumpí de inmediato, fría y tajante. Hace un rato. ¿Cómo me llamaste? ¿Vieja de rancho? ¿Carga de mala suerte? ¿Y ahora se te olvida y me llamas mamá con esa lengua tan dulce? Lástima. Yo no reconozco a ningún hijo cobarde como tú. Si no traes efectivo, entonces pasa la tarjeta. ¿No eres director? ¿No fuiste tú quien compró esa bolsa de marca? Carlos tragó en seco. El sudor le corría por la frente, empapándole el cuello de la camisa. Miró de reojo a Fernanda, la esposa, tan fina,
Estaba ahora calladita, con la cabeza gacha, sin atreverse a decir ni pío. Bajo el peso de cientos de miradas, a Carlos no le quedó salida. Sacó la cartera de piel, con manos temblorosas, y sacó una tarjeta de crédito dorada. Miguel hizo una seña. Un mesero acercó la terminal. Carlos insertó la tarjeta. Le temblaban los dedos al marcar la clave. Todo el salón guardó silencio. El pitido de error de la máquina POS sonó estridente, rompiendo en 1000 pedazos el silencio. En la pantalla apareció, en letras rojas, el mensaje claro y contundente: transacción rechazada, límite excedido. Miguel miró la pantalla, luego a Carlos, y anunció con calma, en voz lo bastante alta para que todos escucharan: lo lamento, señor. Su tarjeta ha sido rechazada. No tiene suficiente límite disponible. De una mesa cercana se escapó una risita ahogada. Luego otra. Los murmullos empezaron a recorrer el salón. Mira nada más. Se gastó todo en la bolsa y ya no le queda ni para cenar. Puro presumir y la cartera vacía. Tanto alarde de clase alta y ni la cuenta puede pagar. La cara de Carlos se puso roja como jitomate maduro. Se volvió hacia su esposa y le siseó desesperado: «Fernanda, tu tarjeta, dámela ya». Fernanda hizo un movimiento instintivo, abrazando la bolsa contra el pecho, y negó con fuerza: Mi tarjeta. Me la acabé ayer en el spa. Yo pensé que hoy tú invitabas». Patético, simplemente patético. Dos personas que hace un rato se sentían en la cima, mirando a todos por encima del hombro y tratando a su madre como basura. Ahora, desnudos ante la realidad, sin dinero, sin honor, sin un mínimo de vergüenza. La bolsa Louis Vuitton, apretada en el brazo de Fernanda, ya no era símbolo de elegancia. Era una prueba de estupidez. Habían vaciado sus bolsillos para comprar una fachada y por dentro no les quedaba ni lo justo para pagar la cena. Los miré sin sentir la más mínima lástima. Esa se la habían llevado por delante hace tiempo. Asentí hacia Miguel: «Llama a la policía». Miguel, sin dudar, tomó el radio. «Atención, seguridad, comuníquense con la patrulla de la zona. Hay unos clientes que se niegan a pagar una cuenta importante y están alterando el orden». Al escuchar la palabra policía, Carlos pareció perder el alma. Cayó de rodillas. Sus rodillas golpearon el piso azulejado con un sonido seco. Se arrastró hacia mí, estirando las manos para agarrar el dobladillo de mi ropa. «Mamá, mamá, se lo ruego, no llame a la policía, se lo suplico. Si hace esto, ¿cómo voy a verles la cara a mis compañeros? Mi carrera, mi reputación. Mamá, por favor, sálveme una vez más». Retrocedí un paso, esquivando sus manos sucias. Lo miré como se mira a un desconocido. ¿Tu carrera? ¿Tu reputación? ¿Y la mía? Cuando dejaste que tu esposa me insultara, ¿pensaste en mí? Cuando me echaste de tu lado para que me fuera sola en la noche, ¿te preocupaste por saber a dónde iba a ir esa madre vieja? Alcé la voz. Mis palabras resonaron como sentencia firme. Te preocupa quedar mal frente a tus colegas, y no te preocupa quedar mal frente a tu propia conciencia. Ah, cierto, conciencia es algo que tú no conoces. Alrededor, decenas de teléfonos móviles se alzaron en el aire. Los flashes parpadeaban. Grababan todo. Muy pronto, los videos de el director Carlos de rodillas por no pagar la cuenta y la nuera Fina, que presume bolsa mientras no tiene ni para cenar, inundarían las redes sociales en todo México. Esa sería la condena pública más dura en estos tiempos. No quise ver ni un segundo más de aquella escena vergonzosa. Me di la vuelta y caminé hacia la entrada. «Miguel, termina tú. Estoy cansada». «Sí, doña Rosario. Su coche ya la espera afuera». Crucé la pesada puerta de madera. El aire fresco me acarició la cara, limpio, distinto al ambiente cargado de hipocresía que dejaba atrás. Un coche negro brillante aguardaba en la entrada. Mi chofer, Pedro, con su uniforme impecable, corrió a abrirme la puerta trasera. Me acomodé en el asiento de piel suave. A través del vidrio polarizado,
Miré por última vez hacia dentro del restaurante. Alcancé a ver a Carlos todavía de rodillas, con las manos en la cabeza, completamente derrotado. La policía ya estaba entrando. Fernanda lloraba, tratando de cubrirse el rostro de las cámaras de los celulares. La tragicomedia había llegado a su fin. Recargué la cabeza en el respaldo y cerré los ojos un momento. Vámonos a casa, Pedro, a mi verdadera casa. El coche se deslizó suave en la noche, dejando atrás las luces de Hacienda Los Agaves, y con ellas, a esos hijos descarriados y un pasado lleno de heridas. Mañana será otro día, y yo lo viviré como doña Rosario, no como una madre resignada a sufrir. 3 días después, yo estaba sentada en un sillón de terciopelo rojo oscuro, en el lugar de honor, ese mismo lugar en el que antes Fernanda se recostaba a mirar el celular y desde donde me gritaba órdenes para que barriera. Hoy, ese sitio había vuelto a ser de su verdadera dueña. A mi lado estaba el licenciado Martínez, mi abogado de toda la vida, sentado derecho, con los lentes resbalándole un poco por la nariz. Apoyaba la mano sobre un legajo de documentos gruesos. La puerta principal se abrió. Carlos y Fernanda entraron. Daban lástima. Carlos ya no era el galán bien arreglado de 3 días antes. El traje caro estaba arrugado, descompuesto. La barba le crecía desordenada. Tenía ojeras profundas, señal de noches sin dormir, llenas de preocupación. Fernanda estaba aún peor. El peinado perfecto se había convertido en un revoltijo. El maquillaje había desaparecido casi por completo, dejando ver un rostro pálido y agotado. La famosa bolsa Louis Vuitton, el origen simbólico de toda esta desgracia, pendía de su brazo como si fuera una bolsa cualquiera del mercado. Apenas cruzaron el umbral, se quedaron congelados. Lo primero que vieron no fue una bienvenida, sino un montón de maletas y cajas. Todas sus cosas, perfectamente empacadas, apiladas en medio del patio, bloqueando la entrada a la sala. «Mamá, ¿qué significa esto?» Carlos apenas pudo articular la pregunta con voz ronca. Miró el equipaje, luego me miró a mí, perdido. No respondí de inmediato. Levanté la taza y bebí un sorbo de té caliente, dejando que el aroma de canela y hierbas se esparciera. Mi silencio hizo aún más pesada la atmósfera. El reloj de péndulo sonaba tic-tac, marcando cada segundo de aquel juicio silencioso. Dejé la taza sobre el plato. El choque de la porcelana fue un sonido pequeño, pero contundente. «¿Qué tal estos 3 días en la comisaría? ¿Igual de cómodos que en esta casa?», pregunté con tono tranquilo, como quien pregunta por el clima. Fernanda rompió en llanto. «Mamá, se lo ruego, ya aprendimos la lección. Ahí dentro era horrible, sucio, apestoso. Tuvimos que conseguir abogado para que nos sacaran bajo fianza. Perdónenos, por favor». Intentó acercarse para abrazar mis piernas, pero la mirada dura del licenciado Martínez la detuvo. Los miré a los dos y negué con la cabeza. «No me llamen mamá tan a la ligera. Mejor miren al patio. Ahí está todo lo que les pertenece. Ya mandé que se los empacaran». Carlos empalideció. «¿Nos está echando de la casa? ¿Usted de verdad nos va a sacar?» «No los echo», respondí, cortante. «Solo estoy recuperando lo que es mío. Esta casa está a nombre de doña Rosario. Los dejé vivir aquí gratis durante mucho tiempo, y lo que recibí a cambio fue desprecio, sopa de sobra y una ingratitud que lastima el alma». Hice una seña al licenciado Martínez. Él empujó hacia adelante el fajo de papeles. «¿Y esto qué es?» Carlos lo tomó con manos trémulas. «Un contrato de renta», dije, despacio y claro. «Ustedes han perdido el derecho a vivir aquí sin pagar. Pero como todavía corre mi sangre por tus venas, te daré una última oportunidad». Me levanté y rodeé la mesa hasta quedar frente a ellos. Ya no era una viejecita desvalida, era la patrona, poniendo condiciones. «Si quieren que esas maletas vuelvan a entrar, tendrán que firmar este contrato. Tiene 3 cláusulas principales. Escuchen bien». Levanté un dedo. Primero, la renta mensual es de 50,000 pesos. ¿50,000 pesos? Chilló Fernanda, con los ojos a punto de salírsele. «Eso es una locura. En esta zona ni siquiera cobran tanto». «Cállate», la frené con un grito.
¿Con qué cara vienes a regatearme? Esta es una residencia con jardín, muebles de calidad y ubicación privilegiada. 50,000 pesos. Es un precio que ya consideré de familia. Si no te gusta, ve a buscar algo barato en la orilla de la ciudad. Levanté el segundo dedo. Segundo. Desde hoy, no habrá empleada doméstica por horas. Fernanda, tú serás la responsable de toda la casa. Limpiar, cocinar, lavar, planchar, regar las plantas. Si la casa está sucia, se les descuenta de la fianza. Si se mueren las plantas, se les cobra. Fernanda miró sus manos, antes decoradas con uñas largas y esmaltadas, ahora desnudas. La cara se le deformó. Ella, que me había tratado como criada, ahora iba a ocupar ese lugar. Y la tercera cláusula. Clavé la vista en Carlos. Tú vas a pagar todo el dinero que me has pedido prestado en estos 10 años para tus gustos y lujos. Lo tienes detallado en el anexo del contrato. Cada mes vas a destinar el 20% de tu sueldo hasta saldar la deuda. Carlos sostuvo el contrato. Le temblaba el papel. Esos números que bailaban en la página no eran cifras, eran años de obligaciones. Mamá, ¿cómo voy a pagar eso? Yo también tengo gastos, compromisos. Ese es tu problema, contesté, sin suavizar la voz. Tienes juventud, estudios, un puesto de director. ¿Por qué no habrías de poder? ¿O piensas vivir siempre pegado a la espalda de tu madre? Me giré hacia la ventana, observando el jardín de nopales y bugambilias recortado contra el sol. Tienen derecho a decir que no. Si no firman, la puerta está abierta. Pueden salir cuando quieran. No los detengo. El silencio volvió a caer. Solo se escuchaba la respiración pesada de esos dos frente al abismo. Se miraron. En sus ojos vi angustia y cálculo. ¿Irse? ¿A dónde? No tenían dinero. La reputación de Carlos estaba hecha pedazos por el escándalo del restaurante. Las tarjetas bloqueadas. Afuera, solo les esperaba un cuarto barato y una vida apretada. Quedarse significaba pagar caro, pero al menos conservaban un techo y la fachada de vivir en una residencia. Carlos tragó saliva y tomó la pluma. Voy a firmar. Agachó la cabeza y empezó a escribir su nombre. El sonido de la pluma sobre el papel era como una navaja cortando el orgullo inflado que siempre lo acompañó. Fernanda, al lado, tenía los ojos llenos de lágrimas. Se mordía el labio. Sabía que la vida de señora de sociedad se había terminado. Ahora le tocaba el trapeador. Carlos terminó de firmar. Dejó caer la pluma, derrotado. El licenciado Martínez revisó los documentos, asintió satisfecho y guardó un ejemplar, dejando otro en manos de Carlos. Los miré a ambos. No había una sonrisa triunfal en mi cara, solo la calma de quien al fin se quitó una carga pesada. Bien. El contrato entra en vigor desde este momento. Carlos, a fin de mes quiero ver el depósito completo. Fernanda, la cocina está hecha un desastre. Ve a limpiarla. Los dos agacharon la cabeza y se arrastraron hacia sus maletas, arrastrándolas pesadamente hacia adentro. El ruido de las ruedas sobre el piso de cerámica sonaba duro, arrastrado. Lo seguí con la mirada. Mi corazón, sí, dolía, porque ninguna madre disfruta ver sufrir a sus hijos. Pero sabía que este era el único remedio posible. Han pasado 3 meses desde aquella noche en Hacienda Los Agaves. La residencia sigue siendo hermosa bajo el sol de la Ciudad de México. Las bugambilias siguen floreciendo, pero por dentro el ambiente ya no es el mismo. La casa dejó de ser un hotel de lujo para mantenidos y se convirtió en el campo de entrenamiento más estricto para egos inflados. Yo, sentada en una silla de mimbre en la terraza, tomo mi té de hierbas y observo en silencio la vida nueva de mis 2 inquilinos. Fernanda está trapeando la sala. La nuera que antes decía, «Estas manos son solo para usar anillos de diamantes», ahora lucha con la cubeta y el trapeador. El peinado perfecto quedó en el pasado. El cabello lo trae recogido con una pinza de plástico, mechones sudados pegados a la cara. Las uñas largas, siempre decoradas, desaparecieron. Ahora las tiene cortas y algo agrietadas, enrojecidas por tanto detergente. Maldita mancha, no se quiere quitar. Refunfuña
mientras restriega con fuerza el piso. Respira agitada. Antes, por una mínima mota de polvo, me llamaba a gritos. Ahora tiene que enfrentar cada marca de suciedad que ella misma y su marido dejan tras de sí. La veo detenerse, limpiar el sudor de su frente, y su mirada se cruza con la vitrina del rincón. Dentro, la bolsa Louis Vuitton, el testigo de aquella noche, permanece guardada. Una fina capa de polvo la cubre. Fernanda ya no se atreve a usarla. Cada vez que la ve, revive las burlas y la humillación. Además, ya casi no tiene lugares elegantes a donde ir con ella. Sus antiguas amistades de alta sociedad la evitaron en cuanto el video del restaurante se hizo viral. Y Carlos, la reja de hierro chirría al abrirse. El auto de lujo se fue hace tiempo, vendido para abonar una parte de la deuda. Carlos entra empujando una motocicleta vieja. El motor resopla y escupe humo oscuro, muy lejos de la imagen pulida que solía proyectar. Mi hijo está visiblemente más delgado. El traje ya se ve gastado en el cuello. Ya no hay dinero para tintorería, y Fernanda no tiene maña ni ganas de planchar al puro estilo de antes. Carlos entra a la sala y deja caer el portafolio en el sillón. ¿Ya hay algo de comer?, pregunta, cansado y de mal humor. ¿No ves que estoy trapeando?, le responde Fernanda, lanzando el trapo al balde. Si quieres comer, ve tú mismo a la cocina. Hay frijoles refritos y tortillas de ayer. ¿Otra vez frijoles? 3 días seguidos, gruñe Carlos. Me paso todo el día en la oficina, aguantando las miradas de todos, aguantando al jefe que me degradó por el escándalo del restaurante, y ni siquiera me espera una comida decente. ¿Y de dónde saco para comprar carne? Fernanda se planta con las manos en la cintura, con el mismo carácter de siempre, pero ahora con la preocupación de una ama de casa apretada. Ya viene el cobro de los 50,000 pesos de renta para tu mamá. ¿Te acuerdas que este mes la luz llegó al doble porque tú no apagas el aire acondicionado? ¿Y tú qué? Si el agua también se disparó porque te la pasas en la regadera y lavando todo. La discusión estalla. Gritos, reproches, reclamos por todos lados. Yo sigo en la terraza, sin meterme. Antes, al oírlos pelear, habría corrido a calmarlos y terminado abriendo mi cartera para mandarles a cenar fuera, para que se reconciliaran. Pero eso ya se acabó. Los observo despedazarse por las cuentas de la vida diaria. Esas mismas cuentas que antes yo cargaba sola. Están aprendiendo la primera lección del mundo real. Que el romance se acaba cuando el estómago ruge y el orgullo no se come. Carlos se deja caer en el sillón, sosteniéndose la cabeza. Saca la cartera y cuenta, una y otra vez, unos billetes arrugados. Nos faltan 2,000 pesos para completar la renta de este mes, murmura, con la voz quebrada. Fernanda se queda callada, mira a su marido. Luego mira la vitrina con la famosa bolsa. En sus ojos se libra una batalla. La codicia contra la supervivencia. Al final, aprieta los dientes, abre la vitrina y saca la bolsa. Se la arroja a Carlos. Toma, llévala a una casa de empeño o a una tienda de segunda mano. Igual nos dan unos cuantos miles. Carlos mira la bolsa, la misma que mostró orgulloso aquella noche, diciendo que era para la mejor madre del mundo de sus hijos, mientras me ignoraba a mí, la madre verdadera. Ahora, ese objeto es su tabla de salvación para no quedar en la calle. Levanta la vista hacia mí, donde sigo sentada. Sé que me ve. Sé que su impulso es pedir ayuda, como siempre. Pero al cruzarse con mi mirada tranquila y firme, se traga las palabras. Ya sabe que la patrona no está jugando. La fecha límite es mañana. Si no cumplen, sus cosas volverán al patio. Carlos sale con la bolsa en mano. Se sube a la moto vieja y desaparece en la penumbra. Yo lo sigo con la vista y dejo escapar un suspiro. Su vida ahora es una cadena de cuentas por pagar, de sudor, de vergüenza y de confrontar la realidad. ¿Duele? Mucho. Es duro. Demasiado. Pero miren, Fernanda empieza a cuidar cada gota de agua. Carlos empieza a entender el valor del dinero ganado con esfuerzo. Están tratando de salir del pantano de la dependencia. Este proceso de cambio les duele como a la serpiente al mudar de piel.
pero si lo logran, quizá puedan llegar a ser personas completas. Apuro el último sorbo de té. El sabor amargo se disuelve en un dejo dulce. Ese contrato de 50,000 pesos no es solo una hoja de deuda, es el boleto para que ellos puedan recomprar su propia dignidad. Habrá quien diga que soy cruel, habrá quien me acuse de cobrar cuentas a mis propios hijos, pero la vida me enseñó a golpes lo que ahora yo debo enseñarles. La lección para las madres. Amar no significa dejar que los hijos te consuman hasta la última gota. Proteger sin medida no produce hijos agradecidos. Produce parásitos que nunca valoran nada. La lección para los hijos. Lo que se recibe sin esfuerzo no se respeta. El plato de comida que te llevas a la boca, el techo sobre tu cabeza, no aparecen por arte de magia. Se pagan con la salud y el sacrificio de tus padres. Es hora de que aprendas a pagar tú mismo por tu vida. Y la lección sobre la codicia. Una bolsa Louis Vuitton puede tapar un rato la pobreza por fuera, pero jamás esconderá una pobreza de espíritu. La verdadera elegancia no está en el logo de una marca, sino en cómo tratas a los demás. La historia de esta doña Rosario no es una historia de venganza. Es el camino para recuperar la dignidad. Yo fui una sombra, una presencia invisible en mi propia casa. Hoy me levanté. Ya no vivo para que otros estén contentos. Miro mis manos llenas de callos, las mismas manos que vendían tamales en la calle. Ahora ya no tiemblan al sostener una cuchara. Sostienen firmemente las riendas de mi destino. Carlos está recogiendo cosas. Fernanda barre, torpe, la sala. Sonrío, tranquila. He recuperado mi casa. He recuperado mi respeto. Y sobre todo, he empezado a vivir para mí. Todo el contenido de esta historia que se presenta en este video es producto de la imaginación, creado con fines de entretenimiento y para transmitir un mensaje, y no pretende reflejar ni describir a ninguna persona, institución o hecho real. Los nombres de los personajes, lugares, situaciones, fechas y sucesos del relato han sido inventados o modificados respecto de la realidad. Cualquier parecido con personas o acontecimientos reales, vivos o fallecidos, es pura coincidencia y no responde a ninguna intención del creador del contenido. Este video no busca atacar, distorsionar, ofender ni dañar la reputación o la vida privada de ninguna persona ni organización. Se recomienda al público que lo reciba con mente abierta, entendiendo que se trata de una obra de ficción y que los detalles de la historia no representan opiniones, consejos ni hechos del mundo real.